En la cadena SER, Hoy por Hoy Sierra, Vanessa Núñez. Bueno, lo adelantaba en el inicio del programa y como todos los lunes estamos muy pendientes de la salud mental y hoy concretamente vamos a saber qué es el Kama Muta. Vamos, ya tenemos aquí la presencia de Soraya Vivancos y Carlos Martín, psicólogos. En primer lugar, es un placer teneros hoy lunes aquí también en el estudio. Muchas gracias por venir. Vanessa. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien después de ese parón de festividad de San Isidro? Fenomenal. A veces yo opto porque los políticos tengan en cuenta que haya más festividades. Yo también. Bueno, pues vamos a abordar este concepto que yo realmente tengo que reconocer que sabía que existía cuando me mandabais toda la documentación y me ha costado muchísimo encontrar documentos que hablarán de este concepto, que es el Kama... el Kama Muta, sí, porque sí. me salía otro concepto. Bueno, tiene que ver un poco. ¿Ah, sí? A ver, es que es muy nuevo. En realidad es algo que además están estudiando en la Universidad de Oslo, creo que es, y en la de California. Entonces es algo que es un concepto, es una emoción que han identificado que lleva existiendo desde que el hombre es hombre, pero que ahora se han puesto a indagar sobre ella. Le han puesto nombre, ¿no? Exacto, y le han puesto este nombre intentando abarcar toda la inmensidad del concepto. Y significa en sánscrito, que es la palabra, se han ido a algo fácil, que pueda contener todo, y es conmoverse por amor o conmoverse hasta llegar a las lágrimas. Entonces es un término como que todos en algún momento, y ahora cuando lo expliquemos probablemente la gente se vincule con ello y reconozca que ha sentido este tipo de emoción, y que pues nuestro objetivo hoy es acercarlo un poquito más a la gente, que lo identifiquen y que vean qué tan positivo puede llegar a ser y sacarle todo el provecho. Qué interesante. Pues como decía Soraya, es una emoción muy intensa, muy puntual, porque aquí justo antes de que empezáramos estábamos debatiendo de la adaptación de esta emoción al cerebro, es decir, que prolongada en el tiempo podría ser incluso contraproducente. Como digo, es una emoción muy puntual, muy intensa, que se caracteriza, por ejemplo, por un sentimiento de euforia, calor en el pecho, ojos húmedos o lágrimas, piloerección, escalofrío, sensación de ahogo, nudo en la garganta. Esto que llamamos las mariposas en el estómago, la sensación de estar flotando. De alguna manera, como decía Soraya, es esa situación de conmoverse, de emocionarse en un punto, hasta un punto muy, muy intenso, ¿no? Es esa emoción que en realidad sentimos ante situaciones que a veces vienen de improviso y que tienen un potencial muy fuerte. Es como algo muy intenso pero muy placentero. Es una emoción que genera una valencia positiva, un afecto positivo, pero también se puede dar incluso en situaciones negativas, como en un tanatorio, cuando alguien está leyendo algo que te conmueve, ¿no? Pero es esa emoción pues que yo la identifico cuando fui madre. Por ejemplo, cuando nació mi hija, en ese momento sentí como una sensación, es breve, pero muy intensa, que te conecta muchísimo con el entorno, con otra persona, con el ser humano. Y es una emoción como que genera mucho placer en el momento, pero como decía Carlos, es ese calor en el pecho, es ese vello de punta, es esas lágrimas en los ojos, que pueden suceder también cuando vemos una obra de arte, ¿no? Hay personas que son muy sensibles y reciben ese mensaje, les llega tan hondo que pues se produce toda estas sensaciones físicas, ¿no? Y pues tiene una función, tiene la función de conectarnos con los seres humanos, de acercarnos hacia las personas. En realidad toda emoción tiene ese propósito. Hay personas que identifican emociones negativas y positivas y las distinguen así. Y no es real, toda emoción en sí tiene un propósito. Una cosa es que unas me generen placer y otras me generen cierto displacer, pero toda emoción tiene un mensaje. Y esta en concreto tan novedosa, pues tiene esa función de vincularnos como seres humanos que somos a otros grupos sociales, a ser más felices, a formar parte de algo. Desde el punto de vista, psicológico nos parece interesante porque en términos generales, cuando nosotros vamos al psicólogo,
solemos ir en un estado en el que, pues, o bien la depresión, el abatimiento, la tristeza, la ansiedad, el malestar, la percepción de un futuro incierto nos hace efectivamente acudir a consulta. Nosotros, como ya es bien sabido, no somos médicos, no prescribimos, sino que trabajamos con las emociones, con el pensamiento. Para nosotros esto es un gran hallazgo y de alguna manera puede facilitar el proceso terapéutico. Porque cuando la persona acude a consulta, que no necesariamente tiene que tener un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad generalizada, simplemente pueden ser síntomas asociados a una situación. Lo que pretendemos dentro de la terapia es reequilibrar el estado emocional. Cuando, por ejemplo, tenemos niveles elevados de ansiedad, sabemos que el cortisol, que es esa hormona que nos prepara para la acción, se descarga a raudales por nuestro torrente sanguíneo, o bien cuando estamos deprimidos puede existir una carencia de serotonina. El poder trabajar con este tipo de emociones tan intensas y tan potentes en momentos puntuales de la vida de una persona puede permitir ese reequilibrio y sustituir el cortisol por la endorfina, por la dopamina, por la oxitocina, que es la hormona del amor, que es como se la conoce, y ayuda a establecer nuevas relaciones, nuevas conexiones neuronales que permiten a la persona sentir bienestar. Hay un concepto, que ya que estamos hablando de conceptos extraños, el de eudemonía, que habla de la capacidad de satisfacción que tiene una persona cuando, después de haber hecho un buen trabajo o de haber realizado unas actividades que nos han dejado muy buen sabor de boca, experimentamos eudemonía. Es ese bienestar. ¿Por qué nos gusta transmitir este mensaje? Porque muchas veces nos llegan desde distintos puntos la información de que a las personas nos faltan cosas. Nos faltan cosas para ser feliz, nos falta esto para dejar de tener ansiedad, te falta esto. Y no es cuestión de que nos falten cosas, es utilizar las mismas piezas que hay sobre el tablero, moverlas de sitio, para ver de qué manera podemos experimentar emociones que nos hagan sentir bien. Como decía antes Soraya, la alegría puede ser positiva o negativa dependiendo del contexto en el que se desarrolle. Por ejemplo, una persona que padezca un trastorno bipolar, la euforia no es muy recomendable porque va a desestabilizar mucho a la persona. Pero pararnos a pensar en buscar este tipo de sensaciones tan placenteras que pasan por las relaciones humanas, creo que es algo que está al alcance de todos, que no es que nos falte nada, sino potenciar ese tipo de cuestiones que puede parecernos que son anodinas o que no tienen mayor importancia y sin embargo sí que tienen un impacto real sobre la psicología humana. Fijaros que yo os quiero plantear a los oyentes una pregunta. Y es que se vayan a su imaginación y que ésta les traslade al momento o a uno de los momentos más felices de su vida. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que les llega? Y probablemente, y me atrevo a decir que en un 99,999% son situaciones que están vinculadas a compartir con otras personas. Es decir, son situaciones en donde lo que ha pasado ha sido un momento en donde hemos estado con alguien más. Y es que somos seres sociales, somos seres que aunque necesitamos nuestra individualidad y nuestra soledad adecuada y adaptada, somos muy felices cuando tenemos buenos vínculos sociales. Y digo buenos vínculos, claro, porque a veces, y sobre esto también hay estudios, las personas que tienen más probabilidades de ser longevos, y hablaremos también de otro estudio en esta línea, son aquellas personas que están en una relación de pareja bastante saludable. Pero por otro lado, las personas que tienen también un mayor índice de mortalidad son aquellas que están en relaciones de parejas totalmente tóxicas, ¿no? Entonces es importante que potenciemos los vínculos sociales, porque al final toda emoción, además el origen etimológico de la palabra es mover hacia. Emoción significa mover hacia algo, y toda emoción nos mueve hacia objetivos que son primordiales en nuestra vida. Lo que pasa es que no sabemos identificarlas. Normalmente, como decía inicialmente, distinguimos entre emociones positivas y negativas y tratamos de evitar pues la tristeza, el enfado o aquellas emociones que nos generan cierto displacer. Pero si sabemos entendernos y escucharlas, muchas veces potenciaremos tanto el autoconocimiento como sabremos el mensaje que tienen y podremos
podremos adaptarnos o dirigirnos hacia lo que más sentido tiene. Y siempre incluir o potenciar esos vínculos afectivos de los cuales estamos hablando. No necesitas tener muchísimos amigos, no necesitas ser una persona súper sociable para ser súper feliz, pero sí necesitas tener unos vínculos de calidad con determinadas personas. Hemos traído un estudio, el resumen de un estudio de estos que cuando lo ves dices, pero qué bonito es el estudio, porque tiene una particularidad. Es un estudio longitudinal, comenzó en 1938 con 268 participantes, actualmente solo quedan vivos 19, pero el estudio se amplió a la descendencia, con lo cual tenemos un total de pues unos 1.400 participantes. ¿En qué consistía el estudio? Se les preguntaba a los mismos participantes a lo largo de su vida cómo conseguir la felicidad. Y se veía que en edades tempranas la felicidad se asociaba al dinero y a la fama. Conforme esos mismos participantes iban cumpliendo años, iban cambiando su respuesta, hasta el punto de que convergen en una misma conclusión, que son las relaciones humanas de calidad las que proporcionan ese bienestar, esa eudemonía de la que hablábamos antes, e incluso la felicidad. En el estudio van un paso más allá y relacionan en concreto la felicidad, o sea, las relaciones con la felicidad y con la salud. Es decir, del estudio se desprende que a mayor calidad de las relaciones, porque no, como decía Soraya, no consiste esto en tener muchos amigos y millones de amigos, sino a mayor calidad de las relaciones, la probabilidad de enfermar, la probabilidad de padecer tipos de demencias, etcétera, disminuye de manera significativa. Por eso ponemos el acento en esto. No se trata ahora de decir, os faltan amigos, y mandar el mensaje a la radio y decir, os faltan amigos y os falta familia. No se trata del número, sino de cómo nos relacionamos con los demás y cómo los demás se relacionan con nosotros. Hasta el punto de que pensamos que el dinero y la fama es aquello que nos va a encumbrar hacia la felicidad, y no, hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, del dinero, que a cierto nivel económico la felicidad no tiende a aumentar, sino que disminuye. ¿Por qué? Pues porque hay más patrimonio y más que gestionar y más responsabilidades, ¿no? Esto que dicen de que el dinero no da la felicidad pero ayuda, bueno, pues evidentemente cuando no hay recursos, tener una entrada de dinero facilita la situación, pero pasado cierto punto esto ya no va a más, sino que por el contrario va a menos. Por eso la importancia de el sentirnos acompañados y bien acompañados. Durante la pandemia yo creo que todos en mayor o menor medida pudimos experimentar el deseo y a veces incluso la necesidad de un abrazo, de un contacto físico, que marcaba la diferencia en algunos casos entre sobrellevar la pandemia de una manera óptima o digamos sin grandes sobresaltos emocionales, y luego desgraciadamente pues tuvimos que comprobar y atender a gran parte de aquellas personas que experimentaban unos cambios bruscos en su conducta y en sus emociones. De hecho, en situaciones de crisis tan importantes como la pandemia, el conectar con las personas se vuelve necesario, se vuelve un elemento crítico. De hecho, como hemos dicho otras tantas veces, la pandemia nos despojó de muchas cosas, nos hizo ver lo que realmente era importante, ¿no? Y los vínculos se volvieron sumamente necesarios, porque era volver a conectar con nuestra esencia de seres humanos, era sentirnos queridos, era sentirnos valiosos. Entonces hemos visto que las personas que más han acusado ese malestar son aquellas personas que se han aislado, más allá del aislamiento que ya había, sino que se han aislado del contacto de otras personas. Y en ese mismo estudio del cual hablaba Carlos, la soledad era un factor de riesgo a nivel que aquellas personas más aisladas evidentemente podían sufrir mayores enfermedades. Esto tiene que ver muchas veces con el sistema inmunitario y cómo deja de funcionar cuando las emociones no están ayudando, ¿no? Entonces, nosotros somos dueños y hacedores de nuestra vida. El saber que a veces hay gente que viene a consulta buscando algo mágico,
algo que no saben, pero que les va a dar la felicidad, que les va a hacer sentir mejor de alguna forma. Y en realidad no tenemos que buscar fórmulas muy complicadas para entender que lo que hay que cultivar, que lo que realmente tiene sentido y le da tiene ese significado en nuestra vida y nos genera felicidad, es el conectar con las personas y el hacer que sean los momentos que tengamos con las personas, que sean momentos de calidad. Las redes sociales, lo hemos hablado también en muchos otros programas, son elementos que nos acercan, pero ojo, que muchas veces pueden para pasarse al lado opuesto y alejarnos, porque pueden ser más superficiales, pueden ser contactos más someros, en donde realmente no nos vinculamos afectivamente y por tanto no se queda una impronta en nuestro cerebro. Es como que al final las cosas no tienen calidad. Y es importante, yo creo, que todos, que en algún momento, seguro, como decíamos inicialmente, todas las personas que nos están oyendo han sentido esta emoción, puedan darle un sentido. Es decir, que descubran en estas situaciones que vienen repentinamente, porque esta emoción no viene a durar más de un minuto, que identifiquen qué es lo que les mueve tanto, porque probablemente es una señal para decirles hacia esa dirección. Ahí es donde más tienes que invertir. Eso es lo que te tienes que currar, amigo. Entonces, creo que esa labor de autoconocimiento, de descubrirse, de darse cuenta de me emocionan mis amigos, que hace tiempo que no los veo, me emociona ver arte, me emociona escuchar una canción, me emociona hacer tal cosa. Eso es lo que en realidad nos va a traer la ansiada felicidad. En relación un poco a lo que dice Soraya, sí que es verdad que cuando echas un vistazo pues, a mensajes que se mandan, en este caso desde las redes, en los que nos ha quedado muy claro que hay que convivir con la ansiedad y con la depresión, y es cierto, y así lo creo, pero vamos a abrir un poco más el marco de la foto. No solo es esto, como dice Soraya, se trata también de conjugar la tristeza, la ansiedad, pero también el amor, la alegría, la sorpresa. Y si esas son las emociones que realmente nos hacen sentir placer, esa eudemonía de la que hablábamos antes, vamos a trabajar en esa dirección. Es cierto, pero se vive... si a alguien se le dijese, oye, a lo largo de tu vida vas a tener 17 gripes, nos parecería algo completamente normal, ¿no? Porque dice, bueno, en algún momento voy a caer. Si nos dicen que vamos a tener algún cuadro depresivo sin llegar a ser clínico, o vamos a tener un periodo de ansiedad, ya nos arrugamos un poquito más. Bueno, pues tranquilidad. Sí, esto es cierto, va a ocurrir porque vivimos en el mundo occidental y porque, bueno, nos van a acontecer cosas que van a despertar esa ansiedad o esa tristeza. Pero no nos quedemos con una parte de la foto, vamos a la otra. Hoy por eso traíamos el Kama Muta, el hacer ver a... Sí, es que casi me pasa como a Vanessa y digo otra cosa. Kama Sutra, no pasa nada, no también, pasa nada. Oye, pues también se parece un poco en cuanto a la intensidad de la emoción, ¿no? Pero por eso lo queríamos traer aquí, para mostrar de alguna manera que es posible, que todos podemos llegar a experimentar y a sentir eso. ¿Qué ingredientes, digamos, deben estar sobre la mesa para poder llegar a ese estado? Relaciones de calidad con las personas. Y digo de calidad, porque muchas veces las relaciones, como ya hemos hablado en anteriores programas, pues se basan en una comunicación tóxica, disfuncional, desigual o en desequilibrio. No, hablamos de esas relaciones en las que nos aceptamos, en las que cabemos todos dentro de la relación, en la que no se juzga ni se señala con el dedo, sino que compartimos. A mí había una frase que me gustaba mucho de una serie, que luego ya la serie degeneró mucho, pero las primeras temporadas para mí me parecieron brutales, que es Perdidos, Lost, en Estados Unidos se conocía con el nombre de Lost, en la que decían una frase que era vivir juntos y morir solos, porque las personas parece que vivimos solos y cuando parece que nos vamos a morir ya queremos a la gente que nos acompañe, no, si nos vamos a ir cada uno a nuestro momento, ¿no? Pues ese yo creo que sería un poco el mensaje y la esencia, vivir juntos y vivir con calidad. Bueno, estoy aquí escuchando sin decir ni mu. Yo no sé si hay gente más predispuesta que otra a sentir esta emoción. Yo creo
Es que es una pregunta difícil por esto que hablamos de conocemos poco, pero yo creo que hay personas que son más sensibles, son más receptivas a ciertas emociones y evidentemente yo creo que aquellas personas que tengan más oportunidades, que estén más vinculadas a las cosas que más le hacen sentir este tipo de emociones, evidentemente las sentirán más. Es decir, si tú eres una persona súper desconectada de ti misma y de lo que te gusta y de lo que no, pues tendrás menos oportunidades de sentir esto. Entonces, por eso decía que la vida, como antes hablaba Carlos, y que nuestro cerebro está preparado para la supervivencia y de alguna manera anticipa lo negativo. De hecho, hay muchas personas que tratando de no sufrir, siempre están anticipando todo lo malo que puede venir y eso al final les genera mucho más sufrimiento y mayor dolor. Tenemos que aprender que sí, el cerebro lo negativo lo guarda y se fija y muchas veces incluso pone el foco de atención más en lo negativo y en lo positivo por una cuestión de supervivencia. Pero tenemos que equilibrar esa balanza. Tenemos que aprender a enseñarle al cerebro que no solo todo es malo, porque hacer la prueba. Si por la mañana tú te levantas ya con una narrativa súper negativa, en donde qué horror, qué mal, y seguro que me pasa esto, lo otro, lo demás allá, al final es probable que haya esa profecía autocumplida. Y tengo un día que además hay una concatenación de hechos que son horribles, es casi como si fuera una cuestión del destino, ¿no? Y es porque lo que hago, lo que pienso, va en consonancia con lo que hago. O sea, al final es una triada, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, es así. Entonces, a tu pregunta, evidentemente creo que hay las personas que a lo mejor están más expuestas a este tipo de emociones son las que están más abiertas a darse cuenta y a tener contactos con personas. Un poco para terminar, en relación a la pregunta que habías planteado, sí que encontramos personas, pero ya no solo en consultas, sino en nuestro día a día, que presentan cierta reticencia en forma de miedo a la hora de conectarse con otras personas. ¿Por qué? Porque se tiene la creencia de que me van a hacer daño, me va a doler. Entonces, el miedo sabemos que es una emoción que incapacita, es adaptativa, pero en exceso inhabilita a la persona, o sea, la deja bloqueada, no le permite pensar. Cualquiera que hayamos tenido en algún momento un episodio de ansiedad o de pánico, lo hemos podido experimentar. Parece que el mundo se da la vuelta y que no tenemos un suelo donde apoyarnos. Efectivamente, sí. No es que no todos no seamos, no es que las personas hay algunas que somos capaces y otras que no de llegar a este estado, sino que habría que revisar qué tipo de palos en la rueda tenemos colocados para no alcanzar esta cuestión, pero que no nos falta de nada, y es un mensaje que quiero repetir hasta ser pesado, no nos falta de nada. Los seres humanos estamos equipados, tenemos una maquinaria biológica perfecta para hacer frente a nuestro día a día. Y ya la última cuestión, chicos, y en este mundo de estrés, de tantas cosas que hacer, ¿nos interesa, nos paramos a buscar esa emoción, a sentirla? Hay personas que sí. Y hay personas que no, y esto es algo muy individual. Hay gente que en la vida, y esto es una cuestión a veces de momento, de evolución, de desarrollo personal, hay personas que están más centradas en evitar lo que les genera dolor, y eso es una herramienta que al final fortalece todo lo que temen muchas veces, y hay otras que ya tienen una conciencia muy grande de, pese al malestar, voy a dirigirme hacia lo que tiene sentido y voy a vivir, porque al final vivir tiene cosas buenas y cosas malas, pero si queremos que no nos toque nada negativo, al final vamos a perder muchas cosas positivas, vamos a dejar de vivir. Yo no sé si queréis añadir algo más. Yo ya con lo que ha dicho ¿A gusto? ¿Cómodos? ¿Habéis estado bien? Fenomenal, bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El lunes más. El lunes más. Buena semana. Igual. Adiós.